Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este domingo a las 8:45, hoy 21 de agosto. Se dará cuenta que la casa está llena de las analistas de Canal Antigua. Juan Luis Font y Pedro Trujillo se encuentran de vacaciones, así que en esta noche le vamos a acompañar Ana Lucía Mazariegos, Paola Hurtado, Carmen Ortiz y Claudia Méndez Arriaza. Y nos hemos hecho acompañar para equilibrar la balanza de un analista que es un invitado habitual de esta casa. Necesitamos siempre sus opiniones y sus insumos para comprender y desgranar lo que sucede en esta realidad guatemalteca. Edgar Gutiérrez nos acompaña. Vamos a hacer un análisis profundo, es lo que pretendemos, de todo lo que ha acontecido esta semana y cuál es el significado de ciertos eventos. Se ha hecho público que en enero de este año un agente de la Seguridad Presidencial presentó una denuncia ante la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Él denunció allí la existencia de un grupo de policías y agentes especiales que iban a seguir un comando especial, vigilar, espiar y dar seguimiento, levantar y recolectar información de inteligencia con ciertos personajes de la realidad política y nacional guatemalteca. Se han identificado al menos a 3 personas que este grupo de oficiales seguían extraoficialmente. Seguido de ello, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza citó al jefe de la Seguridad Presidencial, la Secretaría de Asuntos Administrativos Presidenciales, Jorge Ignacio López Jiménez, para dar cuenta sobre ello, quien se hizo acompañar del ministro de Gobernación, Francisco Rivas. En esa citación se ha confirmado plenamente de que una investigación corría en esas filas de la seguridad presidencial sobre agentes específicos. La investigación la dirigían la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Esto es lo que han dicho en el Congreso. Que el que está detrás de esto es el señor Melgar Padilla, juntamente con el secretario de la SAS. Y la pregunta que cabe aquí es ¿por qué con tantos indicios y tanta denuncia el presidente Jimmy Morales todavía tiene a estas personas a su lado? Son los quienes lo protegen y quienes lo asesoran. ¿Qué les sabrán ellos al presidente Jimmy Morales para que él no se anime a destituirlos? Es la gran interrogante. Nosotros estamos poniendo la denuncia hoy públicamente. Vamos a abocarnos con el Procurador de Derechos Humanos, con el Ministerio Público y CICIG para trasladarles la información que nosotros tenemos. ¿Y por qué no arrancamos la entrevista con esa pregunta que plantea Orlando Blanco? ¿Por qué acusados ya ante una institución de permitir o de por lo menos no hacer nada cuando se origina un grupo de vigilancia clandestina, el presidente mantiene en su puesto a Jorge Ignacio López Jiménez y a el señor Melgar Padilla? Bueno, yo puedo asumir que la denuncia se presentó de manera confidencial para poder garantizar un proceso de investigación lo más eficaz posible. Entonces es probable que el propio presidente de la República no haya estado enterado. Acordémonos que la denuncia se presenta a mediados de enero, recién asumen ellos el gobierno y se publicita hasta esta semana que pasó. Quiere decir que median 6 meses de investigación y ya cuando se hace público, probablemente, digo, le doy el beneficio de la duda al presidente de que él no sabía y que una vez que se admite que hay una investigación y que tiene materia esta investigación, démosle, digo yo, 48 horas para que él tome una decisión sobre el secretario que nombró a cargo de su seguridad personal. Pero no solamente es este caso, Edgar, sino que alrededor del señor Padilla, del mismo Edgar Ovalle, de Mario Aragón Paredes y Alcider Arias, hay toda una nube de especulaciones de sus posibles vinculaciones delictivas. Es posible que a pesar de que esto viene sonando y se viene repitiendo en varios círculos desde el principio de la gestión de Jimmy Morales, él no se haya puesto a investigar, siendo que él es el presidente constitucional de la República y debe cuidarse como nadie. Sí, no, en ese sentido, el presidente Jimmy Morales ha caído en una trampa en la que repetidamente han caído varios presidentes en el periodo democrático. Y el problema para ellos muchas veces es que es un círculo que es tan eficaz para cerrarle fuentes de información, para controlar sus movimientos. Como decía Héctor Rosada,
sobre el Estado Mayor Presidencial, es que ellos levantan y ponen en la cama al presidente. Es decir, están las 24 horas del día al tanto de todos sus movimientos. Hacer una acción autónoma y desconfiar de quienes le generan la información, que les dan seguridad, o sea, se va generando una dependencia, yo diría no solo política, sino hasta afectiva, personal, de los mandatarios respecto de estos círculos. Es una cuestión muy humana. Sí, muy humana. Y desafortunadamente el poder político genera este tipo de argollas. A ver, ayúdanos a entender lo que pasó esta semana. Si hay una parte oscura que señalar de este gobierno, algo poco transparente, es precisamente esta ala que conforma el señor Melgar Padilla, con militares que se han sido identificados como asesores, no asesores oficiales del presidente Morales, gente que le habla directamente a él, gente que está vinculada en un caso de espionaje como este, pero también que ha sido señalada de tener intereses en gobernación e incluso cierta injerencia. Y lo que vemos esta semana es un enroque. Cuando esta torre del presidente se ve amenazada, se le traslada al Congreso de la República con una salida allí oportuna de un diputado oficialista para que él llegue y se visibilice, se convierta en un diputado, alguien que había permanecido en la sombra, incluso de forma siniestra. ¿Cómo se entiende esta jugada? Bueno, la pregunta tiene dos facetas, ¿verdad? Una tiene que ver con los señalamientos contra un grupo de asesores del presidente que no tienen cargos oficiales. Ya eso de por sí genera dudas, sospechas. Pero ordinariamente, y no es la primera vez que yo lo veo con un presidente, cuando llegan o cuando hay especulaciones o publicaciones de prensa, pero no hay una acción judicial, o lo que los presidentes siempre demandan es denme pruebas de que él está metido en algo. ¿No será que es nada más una conspiración para dejarme sin protección, para que yo me quede vulnerable? Eso también es muy humano, ¿verdad? Ahora, la otra parte de la pregunta de cómo Melgar Padilla sale de las zonas oscuras de Casa Presidencial a la claridad del Congreso, hasta donde yo entiendo, en el Congreso la ausencia del diputado Arias ya se sentía desde hacía semanas. Esto no me parece que es un movimiento de última hora. Esto es un movimiento que viene preparándose, quizá, me atrevería a decir, en contra de la propia voluntad del diputado que está pidiendo ahora permiso. ¿Qué es lo que se pretende? El salir ahí al Congreso, la primera respuesta, la obvia, es inmunidad, ¿verdad? El derecho de antejuicio. ¿Pero qué tanto tiempo le puede durar? Ese es el tema, ¿verdad? Esa era una eventual respuesta hasta hace 2 años, pero lo que hemos visto que ha ocurrido del 2015 para acá, no hay ninguna garantía. Hemos visto esta misma semana que le quitan la inmunidad al diputado Luis Rabé, pero vemos hacia atrás, hay una serie de como de 20 diputados que han perdido el derecho de antejuicio. Es decir, ya no hay un lugar seguro cuando se ha cometido un acto ilícito y la justicia ya comienza a acercar al presunto responsable. No hay ni Congreso ni Casa Presidencial que lo proteja. ¿Y entonces? Yo, sobre la misma línea de lo que planteaba Paola, de esos asesores, no asesores que existen no solo en el gobierno de Jimmy Morales, sino que hemos venido observando en otros gobiernos, en otros países, incluso la presencia también de familiares muy allegados a las figuras más altas de poder que tienen incidencia en sus decisiones. ¿Qué clase de fiscalización o control se puede hacer para poder ir viendo las movidas o cada uno de los mecanismos de acción que van realizando estas personas, por un lado, y por otro lado, también considerar el hecho que qué clase de mapeo podemos hacer también ya en este momento de las cuotas de poder que hay en la estructura de este gobierno actual, en donde vemos que si es cierto que Jimmy Morales no tiene conocimiento del pasado de todas estas personas, entonces, ¿quiénes sí lo saben y quiénes sí lo han puesto y a quiénes le debe algo el presidente Morales? Bueno, acordémonos que el presidente Morales hasta junio, julio del año pasado era prácticamente desconocido, ni aparecía en los márgenes de error de las encuestas de intención de voto. Y
obviamente tampoco FCN tenía mayor aspiración quizá de poner un diputado o 2 diputados. Sí, un alcalde, o sea, fue lo que ustedes titularon, tal vez Claudia lo tituló en alguna revista en Contrapoder, loteriazo en plena crisis, ¿verdad? Esto no estaba escrito. Y el problema es que cuando una estructura de partido tan débil llega a la presidencia, cuando un presidente con poco conocimiento de su entorno político y de poder asume el cargo, estas influencias o poderes informales adquieren una sobredimensión. Y hablábamos antes del programa, realmente, ¿qué ministros responden al presidente Jimmy Morales? ¿Qué secretarios de Estado? ¿Qué diputados? Y nos podemos preguntar incluso si Armando Melgar Padilla va a ser un operador del presidente o no. Es un presidente realmente con poquísimo poder, ¿verdad? Y es un poder que él tampoco lo está ejerciendo, o sea, cualquier presidente es el presidente y tiene unos márgenes y unos espacios de poder que ni ellos imaginan que los tienen. Pero este presidente todavía menos. Entonces, esas figuras informales pasan a convertirse en los mandamases, los que ordenan en nombre del presidente, los que colocan y quitan gente, los que ordenan o reordenan los proyectos, a veces con el consentimiento del presidente, otras veces no. ¿Cómo poder dilucidar o establecer las responsabilidades de cada quien? Ahí no hay para dónde. Es el presidente el que en primera y última instancia tiene la responsabilidad. ¿Y cómo explicas que siempre haya vinculación de militares o exmilitares en estas posiciones cercanas al poder? Es un fenómeno muy interesante que ocurre acá, en Guatemala, pero volteemos a ver, Honduras está ocurriendo exactamente lo mismo y más o menos en El Salvador también. México. En México también, efectivamente, a pesar de que allá la estructura política es mucho más poderosa que en nuestros países. Nicaragua. Entonces, lo que ha pasado es que militares de baja, por el conocimiento que tienen del Estado, pasan a ocupar cargos de seguridad ciudadana, de seguridad estratégica, y van como copando las instituciones, con lo cual ellos lo que hacen para países como los nuestros, que están en pleno periodo de reconstrucción estatal o de reconstrucción de capacidades de seguridad, lo que hacen es limitar esas capacidades institucionales, porque, volvemos, ¿qué está haciendo la SAS? Lo mismo que hacía el Estado Mayor Presidencial. O instaurar 20, viejas prácticas, como has dicho tú en 2 columnas, la madre de las batallas, el crimen de Byron Dima, cómo interpretarlo a la luz de todos estos acontecimientos, y luego la denuncia de este agente de la SAS. Sí. Resurgen los CIACs. Tenemos corto tiempo para terminar, pero explícanos eso, estos 2 eventos, ¿por qué nos hablan de que resurgen esos aparatos clandestinos? Y yo no sé cuántos eventos no han salido a luz pública que indican que estos aparatos clandestinos quizá han estado allí todo el tiempo, a veces con más o menos poder, con más o menos perfil, pero para mí los agentes del pasado son estos exoficiales que no aportan algo nuevo al Estado democrático. Lo que hacen es replicar esas viejas prácticas que retardan el desarrollo de las instituciones y que, en este caso, comprometen la autoridad presidencial. Edgar, dijiste 48 horas para que el presidente Jimmy Morales tome una decisión. ¿A qué te refieres? ¿A que debe prácticamente desplazar a esa cúpula de seguridad presidencial? O sea, el presidente debe informarse exactamente qué hallazgos ha encontrado el Ministerio Público y la CICIG, y en base a esa información, incluso para facilitar la investigación, tiene que destituir a los mandos. ¿Puede ser esto un Watergate? ¿Que le tenga las mismas implicaciones o similares para la presidencia? Creo que no, todavía no. Bueno, este es un país de escándalos, ¿verdad? Pero no, yo creo que todavía es un escándalo medio, que incluso la salida de Melgar Padilla a Casa Presidencial de alguna manera preserva
la figura presidencial. A pesar de que vaya hacia el Congreso de la República y que la opinión pública interprete como un mecanismo del propio Jimmy Morales para protegerlo. Si en los próximos días emergiera un caso ante la justicia, como han surgido en los meses pasados, y vinculada directamente a Melgar Padilla, esto sí tendría un efecto sobre el presidente y su gobierno. Sí, sin duda. Más bien mi pregunta es, ¿no lo tiene ya? ¿No se interpreta esta salida de Melgar Padilla de la sombra o de asesor fantasma, como le llaman ahora, hacia el Congreso, como un mecanismo apañado y avalado por Jimmy Morales? Como digo, la responsabilidad política es del presidente, ¿verdad? Él fue electo, él tiene que responder, que rendir cuentas, y definitivamente se equivocó al nombrar, al darle tanta confianza, tanto poder a estas personas que no lo merecían y han hecho mal uso de ese poder. Muchas gracias a Edgar Gutiérrez por acompañarnos, y usted quédese con nosotros, que nosotros volvemos con el análisis de las panelistas después de este corte comercial. Estamos de vuelta y pretendemos en un cortísimo tiempo analizar todo lo que nos ha dicho nuestro invitado Edgar Gutiérrez sobre la situación que atraviesa el presidente Jimmy Morales cuando su seguridad personal, la seguridad presidencial, ha sido puesta en evidencia con una denuncia que acusa a varios agentes adscritos a la SAAS de organizar un grupo para vigilancia y espionaje de ciertos personajes. Se han develado apenas 3. Carlos Menocal, exministro de Gobernación, era aparentemente vigilado por ellos. Bernardo Silva, el líder de los encadenados que han protestado allí en Casa Presidencial y en el Palacio Nacional de la Cultura. Y también se ha denunciado que hay un tercero. ¿Recuerdan ustedes quién es el tercero? Yo recordaba a Bernardo y a Menocal. Sí, pero se habló también de periodistas, de empresarios, de exfuncionarios, conocerse más, quizás, políticos, de un aparato que estaba dedicado a darle seguimiento y a buscar información y a investigar sobre la vida de gente que podría interesarle al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que ustedes concluyen cuando Edgar Gutiérrez comenta sobre las 48 horas que tendría el presidente para deducir responsabilidades y tomar acciones? ¿Va el presidente a tomar una acción? Pues sería de esperar, porque yo era parte de lo que le comentaba en mi primera pregunta. Siento que el presidente se ha tomado demasiado tiempo, ha demorado mucho en tomar una decisión en este sentido. Y uno puede pensar que hay factores humanos, como mencionaba Edgar, pero de todas maneras la lealtad del presidente no está con este grupo de personas. La lealtad del presidente está con los guatemaltecos y con los ciudadanos, y ante cualquier sospecha, él debe haber actuado y tomado la decisión de separarlo del cargo. Imagínense ahora cómo se vería el hecho de que él pase al Congreso de la República y de pronto en los próximos días se develara otro caso por parte del Ministerio Público y la CICIG que involucren a Melgar Padilla y a estas otras personas. La imagen, la legitimidad de este gobierno, los criterios o las condiciones necesarias para la gobernabilidad, la desconfianza que primaría sería nefasta efectivamente, no solamente para Jimmy Morales, yo creo que para todos los guatemaltecos que estamos viendo las problemáticas por las que está atravesando el país y estamos clamando por soluciones prontas. Una pérdida de confianza más de esta naturaleza creo que sí dañaría muchísimo las posibilidades de este gobierno de poder sacar adelante al país resolviendo los problemas inmediatos que hay que resolver. Marlon Denis García es la tercera persona que aparece en esta denuncia como el tercero de los vigilados, el ex ministro de Trabajo que se negó a firmar la propuesta de salarios diferenciados. Es el tercero hasta ahora identificado bajo vigilancia de este grupo. Yo quería solo que tomáramos en cuenta el poquito tiempo que pasó. Es que ni 8 meses completos desde que asumieron la presidencia, el señor Melgar Padilla, de esa forma tan oculta y a la vez tan evidente en el gobierno. Se le mencionó desde la última etapa de la campaña, desde el inicio se le identifica como alguien que está tan cercano al presidente, pero que no es ningún funcionario. Y se le empieza poco a poco a involucrar en cosas desde que le aconseja al presidente hasta casos de espionaje como este y quizás más graves. No duró mucho y no es el primer caso que tiene que ver con la Secretaría
una secretaría de gobierno. Recuerdan ustedes en el gobierno de Colón cuando Carlos Quintanilla fue señalado también de un espionaje que todavía se queda uno pensando si no fue simulado o no, pero igual era una acusación de espionaje. Montaje para que él salga finalmente de ahí. De eso, de que estaba usando los insumos de una secretaría de seguridad para hacer una investigación no oficial. Y ahora vemos otro militar, en este caso un coronel retirado, también con ese tipo de señalamientos. Es lo que ustedes decían, no sé quién de las dos. Militares de nuevo señalados de estar cercanos al poder, no ser parte del poder, pero tener mucho poder. Creo más bien que lo que demuestra es que es cíclico, porque si nos vamos más atrás en el gobierno de Alfonso Portillo, recuerdan ustedes la gran denuncia justamente que hace Edgar Gutiérrez cuando asume como secretario de análisis estratégico, de encontrar una base de datos dedicada a la vigilancia total. Eso atañía directamente al gobierno de Álvaro Arzú. En el gobierno de Alfonso Portillo no fue diferente, con personajes como Jacobo Salán Sánchez, Napoleón Rojas. Luego llega Oscar Berchet también, con otra serie de personajes que son reciclados en esta nueva etapa. Tampoco el gobierno de Álvaro Colón ni el de Otto Pérez Molina fueron diferentes en este sentido. Entonces creo que Edgar Gutiérrez lo que nos está contando es que es cíclico, que no nos sorprenda que esto ha ocurrido. La diferencia es que ahora suponemos que no se salen con la suya tan fácilmente. Yo solo quisiera añadir que a mí me preocupan dos factores en el gobierno de Jimmy Morales. Uno es la falta de diligencia con respecto a conocer quiénes forman parte de su equipo, sin importar que sea un presidente sin mucho poder, que ha llegado con apoyo de diferentes sectores y que por lo tanto se debe a cada uno de ellos. Pero a estas alturas no se puede aceptar que un presidente, y conociendo la coyuntura que recientemente ocurrió, no conozca los antecedentes de las personas que están cercanos a él. Si no, vamos a enfrentarnos nuevamente a un caso de Juan Carlos Monzón y de muchísimos otros funcionarios muy allegados, algunos presupuestados, otros no, que están cercanos a la toma de decisiones y que no sabemos de dónde vienen y qué clase de intereses tienen. Y por otro lado, el factor que también me preocupa de sobremanera con el presidente Jimmy Morales es la falta de lectura de la opinión pública. Él ha claro, porque este tema ha estado en titulares. Tomando muchísimas decisiones subjetivas de afinidad, como decía Edgar Gutiérrez, que se venían observando incluso desde antes que él tomara posesión en la presidencia de la República. Hay que recordar que cuando se estaba cabildeando el tema del presupuesto para el próximo año, cuando él ya iba a iniciar y poder entender cómo estaba el gobierno en ese momento, una de las personas más allegadas a él y quien además estaba dirigiendo ese análisis, esa negociación, ese cabildeo, tenía señalamientos y a él le costó mucho dejarlo ir de ese puesto. Le está faltando al presidente leer lo que la ciudadanía está demandando y entender también que si no tiene a la ciudadanía, menor legitimidad va a tener como presidente y más difícil va a tener él todos los momentos en los que quiera tomar decisiones. Lo que impresiona también es cómo a veces pensamos que el país está cambiando cuando empiezan a desestructurarse algunas redes, pero vemos que no se reducen a sindicato, cofradía, que son las que nos han vendido tradicionalmente o las que uno conocería, sino que la juntita ahora. Deben haber, ahora es la juntita, pero deben haber quién sabe cuántas que están verdaderamente en una posición de resistencia a perder el poder político y los negocios que han tenido con el Estado. Entonces, eso debe encender todas las alarmas para verdaderamente tomar otro tipo de acciones los guatemaltecos a nivel interno y no estar esperando nada más estímulos externos provenientes de la CICIG, como algunos lo ven, para reaccionar ante eso. Pero el presidente se lo señalaron de bastantes maneras y lo que hizo fue silencio, o sea, totalmente mutis, no reaccionó, no tomó ninguna decisión hasta ahora que se ve un caso más severo o más avanzado. Sí, tampoco toma una decisión. Y lo manda al Congreso y no es una decisión determinante, lo estás moviendo, lo estás pasando de un poder al otro. Y lo de Alcider, señores, es una burla de pretender mostrar que un diputado se da por razones personales, cuando nos decía el diputado Linares que hasta se despidió de todos. Les dijo mucho gusto, gracias, prácticamente es así como le quitaron la silla, muchas gracias por participar, pero la vamos a utilizar. Como decía Edgar, esto se veía como, es parte de una estrategia, de un tablero de ajedrez, y ese es parte del poder y del valor que tiene alguien que tiene formación militar
porque son los másters en disciplina y en estrategia, que es lo que nos falta muchísimo. Y es que la pregunta inmediata es que si existe ganan la población civil preparada para llegar a ocupar porque no es posible estas después de 20 posiciones. años de la firma de los Sí. acuerdos de paz no hayamos logrado formar suficientes civiles capaces de hacerse cargo de la seguridad del Estado. Y aquí ha habido tanto responsabilidad de los civiles como de los militares en no dar espacio. Vean ustedes, Ley Marco de Seguridad, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, diseñada por civiles y después ocupada todas las posiciones por militares. Entonces, al final, yo no quiero decir que llegando los civiles a puestos de seguridad se va a acabar la corrupción y se van a acabar ese tipo de problemas. No, no es eso, sino que hay que hacer un análisis profundo también de cuáles son los puntos o los ejes que hay que tocar para verdaderamente desatar el cambio. Conocimiento del Estado, disciplina y estrategia. Son las fortalezas que tal vez en la sociedad civil se tambalea un poco en ese sentido, entonces toman esos puestos. Lo que yo quiero decir para finalizar mi intervención es, está llegando un personaje siniestro al Congreso, de gran calibre. Y se hizo poca oposición, le dieron 81 votos para el señor Alcides para que se fuera. Claro, pero hubo cierta resistencia y poquita. declaraciones principalmente de oposición que cuestionaban que con un Congreso tan cuestionado recibir a un personaje que lo es más, ¿qué beneficio tenía? Por cierto, hubo una reciente encuesta del gobierno de Guatemala encargada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que demuestra que el más dañado ante la imagen pública de los organismos es justamente el Congreso de la República. Vamos ahora a un corte comercial, pero volvemos con más análisis de noticias. Más análisis de noticias. Más análisis.